esposo en ella confiará desde el fondo de su corazón. Eshet Yahil mi yimsa verahot mi peni nim mirra. Mujer virtuosa, ¿dónde se hallará? Sean reconocidos sus logros y públicamente alabadas sus obras. Vamos a continuar con la enseñanza. No soy yo el que la va a hacer, sino el rabino, especialmente usando algo que él recibió, la nanobiblia. Sí, va a usarla. Así que, pero hay un pasaje que quería decir, dárselos, y especialmente pensando en Benjamín y en Efraín. Hijo mío, no te olvides de mis enseñanzas. Más bien, guarda en tu corazón mis mandamientos. Yo hice eso. Esto que dice aquí, lo hice no hace mucho tiempo, cuando tenía 5 años de edad. No hace mucho, ¿no? Y ha sido baluarte en mi vida. Hijo mío, no te olvides de mis enseñanzas, más bien, guarda en tu corazón mis mandamientos. ¿Por qué? Porque prolongarán tu vida muchos años. Esto lo traigo a colación porque esta mañana lo estaba leyendo. Porque prolongarán tu vida muchos años. Y aquí viene Efraín y Benjamín, y te traerán prosperidad.
que nunca te abandonen el amor y la verdad. Llévalos siempre alrededor de tu cuello y escríbelos en el libro de tu corazón. Contarán con el favor de Dios y tendrás buena fama entre la gente. Y termina aquí: confía en el Eterno de todo corazón y no en tu propia inteligencia. Amén. El rabino Abraham es el que trae la enseñanza para nosotros en este día. Muchísimas gracias al Eterno, al Rab, por darme el privilegio de compartir con ustedes esta porción. Tenemos hoy la porción número 35 de las 54 porciones. Es la parashá Naso, que se encuentra en el libro de Bamidbar, Números. La vamos a encontrar desde el capítulo 4, verso 22, hasta el capítulo 7, verso 89. Y es una porción muy especial, y ustedes se van a dar cuenta por qué. Porque una cosa es leer desde el hebreo y otra cosa es leer desde cualquier otra lengua. Dijo un gran rabino de la Edad Media: el que lee la escritura en cualquier otra lengua que no sea el hebreo es como si llegara a su palio nupcial y besara a la novia a través del manto. Es decir, como si no le levantara el velo y la pudiera besar directamente en sus labios. Y desde el hebreo, si ustedes miran, vamos a encontrar algo increíble en esta porción. Rick, ¿me da la siguiente, por favor? Son unos daticos curiosos para que ustedes los tengan en cuenta. Todos los que nos siguen por redes sociales, un saludo, Shabbat Shalom. A la gente de redes sociales le gustan mucho estos daticos, ¿saben? Son muy curiosos y preguntan muchísimo. Esta porción es la porción más larga de toda la escritura. Es la más larga de toda la escritura. Si usted revisa, tiene 8.632 letras hebreas, 2.264 palabras hebreas. Y en el rollo de Torah, recuerden que la Torah viene en rollos. Ahora la encontramos en libros, pero viene en rollos. En esos rollos, esta porción tiene 311 líneas. Es la más larga de todas, ¿ok? Y pues tiene unos temas increíbles, muy fuertes. Como ustedes saben, el judaísmo, desde un gran sabio como lo fue Maimónides, con el libro de los preceptos o el Sefer Amisbot, nos dejó una enseñanza de que hay 613 preceptos, ¿ok? Y mucha gente cuando escucha esto dice: wow, 613 preceptos, ¿quién va a cumplir todos esos preceptos? Pues no tenemos que cumplir todos los 613, porque hay preceptos para mujeres, preceptos para hombres, preceptos para reyes, preceptos para el templo. Es decir, que como hoy no tenemos templo, esos preceptos no están en funcionamiento, pero ciertamente debemos de conocer cuáles son esos preceptos, ¿ok? ¿Y cuántos preceptos tiene el libro de Bereshit? ¿Quién me dice? ¿Génesis? ¿Sí? 3, muy bien. Bereshit, Génesis tiene 3 preceptos. ¿Cuántos preceptos tiene el libro de Shemot, Éxodo? Solo para los que estudian. 111 preceptos. ¿Cuántos preceptos tiene el libro de Baikra, de Levítico? 247 preceptos. ¿Y cuántos preceptos tiene el libro de Bamidbar o Bamidbar, Números? ¿Cuántos preceptos tiene? 51. ¿Cuántos preceptos tuvo la parashá pasada? ¿Recuerdan cuál fue la parashá anterior a esta? ¿Alguien recuerda o no? ¿Cuál fue la porción pasada? Porque el Shabbat pasado no vimos una porción. ¿Estábamos en qué? En Shavuot. Entonces, ¿cuál fue la porción anterior a esta?
Bamidbar, números, la primera del libro. ¿Y cuántos preceptos tenía la porción Bamidbar o Bemidbar? Números, ¿cuántos? No tenía. Entonces este es un libro que de esos 613 preceptos tiene muy pocos preceptos, ¿ok? En todo el libro vamos a encontrar solo 51 preceptos. Pero viene luego el libro de Devarim, donde ya vamos a encontrar 201 preceptos. Es decir, que esta es una porción que tiene una gran cantidad de preceptos del libro de Bamidbar, ¿ok? ¿Cuántos preceptos encontramos en esta porción? 18 preceptos, ¿ok? Y de esos 18 preceptos vamos a encontrar 7 que son harás o positivos y 11 que son prohibiciones, no harás o negativos. Y la pregunta es, ¿por qué siempre después de Shavuot sigue la parashá Naso? ¿Quién me dice qué significa Naso? ¿Cómo? Levanta o eleva, ¿ok? Cuando usted va a las traducciones en español, usted encuentra traducciones que dicen que hay que seguir haciendo el recuento, que hay que seguir contando. Recuerden que venimos de la porción Bemidbar o Bamidbar, donde ¿qué se empezó a hacer? Un censo. ¿Un censo de quiénes? ¿Un censo de quiénes? Ay, tan linda, muy romántica. No, señora. Bemidbar, números, nos dice que se empezó a hacer un censo de quiénes. De ninguna tribu, ¿de quiénes? ¿De quiénes? De los levitas. ¿Sí? Vamos a hacer el ejercicio porque los veo muy desjuiciados. Nos vamos para números, Bemidbar, capítulo 1, verso 1, que dice: Vaidaber Adonai el Moshe. Habló el Eterno a Moshe en el desierto Sinaí, en la tienda de reunión, en el primer día del segundo mes, en el año segundo de su salida de la tierra de Egipto, diciendo, ¿qué dijo? Haz un recuento de toda la congregación de Israel según sus familias y la casa de sus padres, de acuerdo con el número de los nombres de todo varón según su conteo por cápita. Entonces, va a contar a todas las tribus en Bamidbar, ¿sí o no? Pero nos dice esa porción que hay una tribu que es la más especial de todas. ¿Cuál es esa tribu? La tribu de Leví. Pregunta: ¿cuántas familias conforman la tribu de Leví? 3 familias. ¿Cuáles familias? Los gershonitas, los meraritas, quehatitas. Muy bien, 3 familias conforman la tribu de Leví. Pero de esas 3 familias surge una familia todavía más especial. ¿Cuál? La de Aarón. Pregunta: ¿la familia de Aarón a qué familia de la tribu de Leví pertenece? Quehatitas. Es decir, que Moshe, Aarón y Miriam, los 3 hermanos, son de la tribu de Leví, de la familia de Quehat, pero el Eterno le place escoger de los 3 hermanos una en particular, la de Aarón. ¿Para qué? Para que sean Coanín, es decir, un Cohen Agadol es ese gran sacerdote. ¿Cuál era la responsabilidad que tenía ese linaje de Aarón, o que tiene? ¿Cuál es esa responsabilidad que tiene ese linaje de Aarón? A ver, pongámonos de acuerdo, porque ahí es donde empiezan las telenovelas, ¿ok? ¿Cuál era la responsabilidad del linaje de Aarón?
Sí, pero entonces los levitas no eran sacerdotes. También. Entonces, ¿cuál era la responsabilidad de la familia de Aarón? Sí, ¿dónde? Recuerden que el Mizcán, el templo móvil que se hizo en el desierto, y luego el templo fijo, tiene unas divisiones, ¿recuerdan? ¿Cuáles son las 3 divisiones que tiene ese Mizcán o ese templo móvil? ¿Cuáles son? El atrio, el lugar santo y el lugar santísimo. La familia de Aarón, el linaje de Aarón, ¿dónde oficiaba? En el lugar santísimo. ¿El resto de los levitas podía entrar al lugar santísimo? De ninguna manera. ¿Qué pasaba si entraban? Desaparecían, morían. ¿Por qué? Porque tenemos un Dios de orden. Entonces, la porción anterior y esta porción me están hablando de que al Eterno dar la orden de hacer un censo, está estableciendo un orden en Israel. No solamente para esa generación del desierto, sino para nosotros hoy que estudiamos estas porciones. Por eso es que la pregunta es: ¿por qué después de Shavuot sigue la parashá Naso? Y la respuesta es: porque venimos de un momento muy alto espiritual, como es Shavuot, donde recordamos Matán Torah. ¿Qué es Matán Torah? La entrega de la Torah. Y entonces como que el pueblo se va a caer de ese nivel espiritual en el que llegó a Shavuot. Entonces, para que el pueblo no se caiga, viene la parashá Naso. Y en esta parashá, el Keter, la corona de la parashá, ¿dónde la encontramos? ¿Quién me puede decir cuál es el Keter, la corona de esta parashá? ¿Se fueron? La corona de la parashá, el Keter, lo encontramos en el capítulo 6, en la bendición sacerdotal. ¿Ok? ¿Por qué? Pues porque nuestro Dios, en el orden que establece, decide bendecir al pueblo de Israel por medio de aquellos que tenían la responsabilidad más grande delante de él. ¿Ok? Y por eso se conoce como bendición sacerdotal o bendición arónica, porque solamente alguien perteneciente al linaje de Aarón podía en el Mizcán o en el templo dar esa bendición al pueblo. ¿Queda claro? Entonces ese capítulo 6 tiene la grandeza de esta porción, porque por medio de esa bendición que vamos a recibir hoy, por medio de esa bendición, ese nivel espiritual tan alto que hemos vivido en Shavuot por medio de Matán Torah sigue estando. Entonces el Eterno no quiere que nos caigamos de ese nivel espiritual. La pregunta, congregación, para ustedes que están aquí, para los que nos siguen por redes sociales, es: ¿quiere usted realmente permanecer en el nivel espiritual tan alto que nos dio Shavuot? ¿Sí o no? Porque si queremos, no es solamente recibir la bendición, es vivir por y para la bendición. Muchas personas se equivocan y viven su vida caminando detrás de la bendición. Y mucha gente a lo largo de estos 17 años me ha preguntado, incluso me ha pedido que dé seminarios sobre eso: ¿cuál es el secreto para que un hombre que sigue al Dios de Israel sea rico? ¿Cuál es el secreto? Esas personas no están buscando al Dios de Israel. Esas personas quieren ir detrás de la bendición que el Dios de Israel da. Y muchas personas cometen ese error. Y muchas personas como nosotros, en esta transición que hacemos, la mayoría de nosotros del cristianismo, a conocer al Dios de Israel y su Torah, nos perdemos como el hijo pródigo y terminamos queriéndonos ver como judíos. Y nos olvidamos que tenemos que buscar es al Dios de Israel, que son dos cosas completamente distintas. Y escuche esto que le voy a decir: no tenemos que ser judíos para agradar al Dios de Israel.
tenemos es que tener una mente hebrea para pensar y vivir vidas distintas, diferentes a lo que el mundo vive. ¿Cuánto necesitamos la provisión económica, lo material? Yo creo que todos, ¿verdad? Porque por eso estamos en un mundo material. Pero como bien lo dijo nuestro maestro, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia para que las demás cosas sean añadidas. ¿Dónde nos equivocamos la mayoría? Que en nuestras fuerzas buscamos la provisión, buscamos la bendición y nos olvidamos del reino del Creador y de su justicia. Ese es el gran problema. Y cuando alguien consigue riquezas materiales y tiene una vida cómoda, cree que está viviendo en bendición y puede que esté viviendo la peor maldición de su vida. Porque tener riqueza material no es sinónimo de estar cerca de Dios. Nos puede ir muy bien económicamente. De hecho, hay gente que ni es cercana al Dios de Israel, ni busca de Él, ni teme de Él. Y usted lo ve y económicamente está muy bien. Lo peor que podemos hacer hombres y mujeres temerosos de Dios es anhelar esa riqueza que esa persona tiene. Dicen los sabios que cuando a mí me va bien económicamente y no me hace falta nada, es cuando más tengo que preocuparme. Porque tengo que medir qué tan cercano estoy al que me bendice. Porque si estoy recibiendo bendición económica y material, pero estoy lejos de Él, escuche esto que le voy a decir, esa bendición es solo para este mundo por venir. Perdón, para este mundo material, pero no para el mundo por venir. Y dicen los sabios que cuando usted llegue ese momento de la muerte y usted va a estar delante del tribunal celestial y se le van a hacer 3 preguntas, y cuando usted quizás levante la mano a reclamar y decir, pero ¿por qué me dicen que yo no tengo un lugar en el mundo por venir? Le van a responder, porque todo te lo dimos en vida, en ese Olánase, en ese mundo material en el que tú vivías, inmerso de hacer las riquezas y de ir detrás de la bendición. Pero ¿cuánto tiempo me buscaste? Como tampoco es sabio ni prudente decir, no, es que esta era la enseñanza que yo necesitaba, me voy a dedicar exclusivamente a la oración y al estudio, y mi mujer que me mantenga. Irresponsable. Porque si a usted lo han puesto, le han dado el privilegio de ser un sacerdote de su casa, de tener un hogar, de tener una esposa, de acuerdo a la Torá. Usted puede pensar lo que quiera, pero de acuerdo a la Torá, usted debe ser capará. ¿Qué significa capará? Cobertura de esa mujer. Ahora, que esa mujer le ayude económicamente es una bendición, pero de acuerdo a la Torá, ella no tendría la obligación de hacerlo. Y vivimos en una nación que no nos enseña eso. Vivimos en una nación donde ambos trabajan parejo, porque el sistema financiero de la nación así lo exige. Entonces, ¿será que la Torá se equivocó y no aplica para los Estados Unidos de Norteamérica? De ninguna manera. De ninguna manera. Y es cuando varones, nosotros como varones, debemos de tener muy claro cuál es nuestro lugar, cuál es nuestra posición de responsabilidad frente a Dios y al hogar que nos han permitido tener. Porque muchas veces se desvían las escrituras de acuerdo a la necesidad y se acomodan para justificar. Y no es así. Entonces esta es una porción que me habla de que tenemos un Dios de orden. Y si nuestro Dios nos da orden, disciplina, sujeción, es lo mismo que yo tengo que trasladar a mi casa, a mi compañía, a mi negocio, a mi empleo, a mi estudio.
para poder tener éxito. ¿Cuántos se sorprenden de ver que con lo que ganan llegan al mes? Porque muchas veces usted hace cuenta y dice, wow, ¿yo cómo voy a hacer para cumplir con mis obligaciones mensuales? Hay otros que ni siquiera cuentas hacen, porque les entra tanto dinero que les da igual lo que gasten. Entonces, cuando yo tengo la posibilidad de ayudar a otro, ¿quién está bendiciendo a quién? ¿El que da y ayuda a otro o el que tiene la necesidad? El que tiene la necesidad es el que te bendice a ti. Cuando tú encuentras un hermano, una persona en necesidad y tienes la oportunidad de bendecirle, tú no le estás bendiciendo. El Eterno te está bendiciendo con la necesidad de ese hermano. ¿Para probar qué? Nuestra generosidad. Y a lo largo de estos 17 años, mucha gente ha preguntado, si yo me gano el salario mínimo, ¿estoy obligado a diezmar? ¿Ustedes qué creen? Claro que sí. Entonces se equivocó el Eterno y la Torá. Claro que sí, porque la Torá no dice de cuánto usted se gane, dice de lo que el Eterno le dé. Cuando vamos a diezmar debemos de sentirnos contentos, porque eso quiere decir que ya nuestro Dios nos dio. Y como nos dio, tenemos de dónde dar. Ahora hay gente que levanta la mano y dice, no, equivocado, porque con lo que yo me gano no me alcanza para vivir, y si a eso le saco el diezmo me alcanza menos. ¿Sabe cuánto va a tener? Nada. ¿Y sabe cuándo va a tener? Nunca. Porque la Escritura dice, si en lo poco me eres fiel. Y hay gente que dice, es que cuando yo tenga, usted va a ver cómo yo voy a dar. Mentiras. Y son principios financieros de las Escrituras que, aplicados en este mundo por venir, ocasionan un efecto. Y todavía hay mucha gente luchando contra ellos. Y luego pregunta, ¿por qué? Aprendí hace muchísimos años de un maestro, que el Eterno le bendiga, que me dijo, Abraham, cuando tú tengas más necesidad es cuando más tienes que dar. Es más, búscate a alguien que tenga necesidad para que le des. Y yo le dije, uy, wow, Rab, ¿cómo voy a hacer eso? Si estoy en necesidad, no me alcanza, ¿cómo voy a dar? Así funciona nuestro Dios. Si usted no lo sabía, congregación, aquellos que nos siguen por redes, lo único que nuestro Dios nos da gratis es la salvación. Todo lo demás tiene un precio. Todo lo demás tiene un precio. Yeshua tuvo que pagar un precio, y un precio muy alto, ¿o no? Y por ese precio hoy estamos aquí. A nosotros lo que nos piden es nada. De todas esas cosas habla esta porción. ¿Le parece interesante esta porción o no? Vamos a ver los temas. ¿Me das la siguiente, Rip, por favor? Encontramos aproximadamente 9 temas en esta porción. Las tareas de Gershón. ¿Quiénes eran los gershonitas? ¿Quiénes eran? ¿Quiénes eran los gershonitas? Quiero que me den la respuesta correcta, si no perdimos toda la introducción. Una de las familias de la tribu de Leví. Muy bien. Vemos también las tareas de Merarí, de los meraritas. ¿Quiénes eran los meraritas? Otra familia de la tribu de Leví. Vemos la purificación del campamento. ¿Qué es la purificación del campamento? A ver, ¿cuántos leyeron la parashá? Levanten la mano. ¿Cuántos estudiaron la parashá? ¿Cuántos se están enterando hoy que tenemos una parashá? ¿Cuántos no saben ni en qué parashá estamos? Cuando usted mira los temas y va a este tema de la purificación del campamento, esta porción me habla de 3 tipos de impureza. Pero para poder entender ese tema, debo de entender
cómo se organizaba el campamento de Israel. Entonces, ¿cuántos campamentos habían en el desierto? 3 campamentos. ¿Cuáles? Muy bien. Muy bien. Excelente. Cuando usted tenga alguna duda y no sepa, se sienta perdido, confundido y enredado, ¿quién debe acudir? Donde Débora. ¿Ok? Entonces, esos 3 campamentos tienen relación con los 3 estados de impureza. Si usted no entiende eso, organiza unas prédicas maravillosas, fabulosas, y al final no enseñó nada de lo que está en la escritura, porque tenemos un Dios de orden. El mensaje más grande hoy en esta porción es que tenemos un Dios de orden, de disciplina y de sujeción. Entonces, los 3 tipos de impureza, ¿cuáles eran? 3 campamentos, 3 tipos de impureza. La impureza más grande era Sará. ¿Recuerdan la enfermedad de Sará? Que la tradujeron como lepra, pero que no es lepra. Sará, ¿qué era? Una enfermedad del cielo. Así como el maná vino del cielo, también vino Sará. Así que el Eterno te puede enviar maná, que es provisión, o te puede enviar Sará. Lo aleno, el cielo no lo permita. Y esa Sará, ¿dónde se manifestaba primero? Muy bien, se manifestaba primero en las tiendas, en las paredes. Era una advertencia para que la gente dijera: ¿qué pasó? ¿Eso es un moho? No es ningún moho, eso es Sará. Entonces, déjala en la anterior, Rick, por favor. Entonces, Sará era una mancha que aparecía primero en las tiendas, en las casas, y que luego se trasladaba ¿a dónde? A la ropa, como para que la gente dijera: ¡oh! La casa, la ropa, ¿uso Vanish? ¿Qué hago para desmanchar esto? ¿Qué será? No, era una advertencia del Eterno diciendo: ojo, usted ha caído en un pecado que produce Sará. ¿Cuál es el pecado que produce Sará? El Lashon Hara, que quiere decir chismear, hablar mentira, generar cizaña entre los hermanos. Si es una mujer es porque tiene el espíritu de Jezabel. ¿Cuál es ese espíritu? No es solamente la seducción a los hombres, es una persona que llega a un lugar y genera una mala atmósfera. Todo estaba bien hasta que esa mujer llegó, y luego ya hay diferencias, discusiones, dificultades. Que el Eterno nos haga libre de eso, porque es un espíritu que todavía sigue rondando y que se activa por el Lashon Hara, por no cuidar nuestra boca y nuestros oídos. Porque escuche esto, es tan culpable el que dice: si vieras que, ¡oh! Lorena, si supieras. Es tan culpable ese como el que llega y dice: ¿De qué? El que presta oído y el que habla, ambos son igual de culpables. Por eso, cuando a usted lo llamen a decirle: mira, es que la verdad a mí no me parece esto del rap Abraham, ¿usted qué tiene que hacer? Decirle a esa persona: ¿cómo así? ¿Cómo te diste cuenta? ¿Quién te...? ¡Oh! No, usted lo que tiene que hacer es: un momento, llamemos al rap Abraham. Para eso hay llamadas tripartitas hoy en día. De una: rap, mire, es que tengo aquí a Rick que me está diciendo esto de usted y quisiera aclararlo con usted. ¿Qué pasó ahí? Se cortó el Lashon Hara. ¿Saben por qué fueron destruidos los 2 templos? Por el Lashon Hara del pueblo de Israel. ¿Y saben qué es lo más triste? Que hoy ocurre entre las familias más cercanas. Es decir, el hermano habla mal de la hermana de sangre, y eso luego se traduce en algo que hoy conocemos como envidia.
que se llama Ain Hará, mal de ojo. Entonces la mayoría del mundo te felicita, te adula, se alegra con tus logros, hasta que tus logros son mayores que los de ellos. Ahí ya se incomodan. ¿Qué tenemos que aprender de eso? Que nuestras cosas, nuestros sueños, nuestros anhelos, las cosas que surgen, los proyectos que vamos logrando, no es para comentárselos a todo el mundo. Las redes sociales es el peor foco de Ain Hará y de Lashon Hará que existe. Es el peor. Porque si usted mira las redes sociales, Facebook, Instagram, todo este tipo de redes, ¿quién sube? Mujeres, les pregunto a ustedes, señoras, ¿quién sube en su Facebook, en su Instagram, una foto recién se levanta? ¿Quién la sube? Ninguna, tiene que ser muy valiente. Todas suben esas fotos hermosas, la vida que todo mundo desea. ¿Y eso qué despierta? Ain Hará, envidia. Y algunos por los comerciales dicen, es mejor despertarla que sentirla. Mentira. La Torá nos manda a ser muy prudentes y ser muy cuidadosos. Y esta primera impurificación de Sará ocurría por el Lashon Hará. Bajito, Lashon Hará. Ocurría por eso. Desafortunadamente. Y se destruyeron 2 templos por eso. ¿Se puede creer que eso sea posible? Tenemos que aprender de esos errores. La segunda impureza era cuando alguna persona, hombre o mujer, tenía enfermedad o enfermedades en sus partes íntimas, en sus órganos reproductores. Entonces, la Sará ocasionaba que esa persona impura tuviera que salir de los 3 campamentos. No podía estar en ninguno de ellos. La persona que tenía una enfermedad en sus órganos reproductores tenía que salir de los 2 campamentos. Solo podía estar en el campamento de los israelitas, pero no podía estar en el campamento de la Shejiná, ni podía estar en el campamento de los levitas. Solo podía estar en el campamento de los israelitas. Entonces, cuando usted entiende, alguien impuro tenía que salir. Y mucha gente, yo he escuchado, y los echaron. No, o sea, Israel no echó a nadie. Recuerden que había una relación entre el pueblo de Israel y el templo o el Mishkan. Y esa relación entre las personas y el templo o el Mishkan se marcaba por la pureza o la impureza. Entonces, si un varón tenía un flujo seminal, era ritualmente impuro. ¿Ok? ¿Dónde tenía que estar ese varón? ¿En cuál de los 3 campamentos? ¿Se fueron? En el de los israelitas, porque la Torá prohibía que estuviera en los otros. ¿Hasta cuándo? ¿Toda la vida? No, hasta que llegara la noche, hiciera una tevilá y se purificase. Y estaba la última impureza, que se producía por tocar un muerto. Entonces, si usted estaba en contacto con un muerto, usted quedaba ritualmente impuro. Entonces usted podía estar en el campamento de Israel, en el campamento de los levitas, pero no podía estar en el campamento de la Shejiná. ¿Sí entienden lo que les estoy diciendo? ¿Qué nos demuestra eso de parte de nuestro Dios? Orden, disciplina y sujeción. No era que alguien dijera, es que yo tengo Sará, pero a mí no me sacan de aquí. Esta es mi iglesia, esta es mi congregación, y de aquí me sacan. No, era que llegaba el ejército de los levitas, que escuchen esto, manejaban la espada de 2 filos, es decir, tenían una habilidad impresionante. Si ustedes recuerdan, cuando se dio el becerro de oro, ¿cuántos murieron? 3,000. ¿Y quién mató a esos 3,000 de Israel? Los levitas. ¿Ok?
Entonces, cuando a usted le decían, es que usted está ritualmente impuro, ritualmente impura, no era que usted se aferraba a la silla y decía, aquí no me saca nadie. Le llegaban los levitas, y si usted no salía, podía tener un camino largo. Era muy delicado, porque se respetaba el orden y la estructura dada por el Eterno. ¿Logran entender todas estas cosas? Hay un tema también que me habla del robo. ¿Sí vieron el robo? Bueno, los que estudiaron, ¿cuántos fueron que estudiaron? La parasha me habla del robo, de que un hermano roba a otro hermano o roba incluso a un gentil, ¿ok? Y aquí es donde entra un tema impresionante, el tema de la teshuvá. Porque, ¿qué dice el Eterno? Sí, pueden haber ladrones, desafortunadamente, pero hay incluso para ellos un mecanismo para que se pongan a cuentas. ¿Cuál? La teshuvá. Es decir, hay un recurso. Este tema del robo nos permite a nosotros entender que hay un recurso para corregir nuestros errores. Y esa teshuvá o arrepentimiento tiene al menos 6 pasos. Usted debe conocer cuáles son los 6 pasos de la teshuvá para poder hacer un proceso correcto de arrepentimiento, porque si no usted se va a quedar siempre en remordimiento. ¿Cuáles son esos 6 pasos? Lo primero que usted tiene que hacer es reconocer que pecó. No hay nada peor que todo el mundo sepa que usted está equivocado y usted sigue creyendo que todos los demás están equivocados y que usted es el único que tiene la razón. ¿Conoce gente así? Tenemos que aprender a escuchar, porque aprender a escuchar nos va a permitir reconocer que somos falibles, que nos equivocamos. Por eso es que cuando Abraham se casó con Sara y no tenían bebés, el Eterno le manda la promesa, y Sara, ¿qué es lo primero que hace? Cuando escucha, se ríe. Por eso es que su hijo se llama como Isaac. ¿Qué significa Isaac? El que se ríe. Porque ¿qué hizo su mamá? Cuando le dijeron, van a tener un hijo, y que dijeron, no, a estas alturas de la vida nos vienen a meter este cuento chino, ¿cómo va a ser posible? Y entonces, para ayudarle a Abraham, le dice, toma mi sierva Agar, una princesa egipcia. ¿Cuántos años tenía Sara? 90, y le entregó una de ¿cuánto? De 25 por ahí. Y Abraham dijo, claro, mi amor, yo con mucho gusto te obedezco, gracias por tu consejo, debemos ayudarle al Eterno porque la bendición nada que llega. ¿Y nació quién? Ismael. Dicen los Midrashim que Ismael fue un hombre diestro en el arco. ¿Y saben qué hacía con Isaac? Le decía que sostuviera el blanco y lo quería matar. Al ver eso, Sara le dice a Abraham, mira, sé que es tu hijo, pero ella y él se tienen que ir. Y Abraham no lo podía creer, que su esposa le estuviese pidiendo eso, porque es que igual era su hijo. Y Abraham consulta al Eterno. ¿Y qué le dice el Eterno? Escucha a tu esposa Sara, en un tema tan delicado. ¿Qué aprendemos, varones? Que tenemos que aprender a escuchar a nuestras esposas, porque si no las escuchamos y nos equivocamos en nuestra decisión, ellas nos van a decir una frase célebre y contundente: se lo dije. ¿Sí vio? Se lo dije. En cambio, si usted la escucha, al final la decisión es nuestra, varones. Eso también debe quedar claro, mujeres. Ustedes tienen todo el derecho a dar su opinión, pero el que decide es el varón. No quiere decir que lo que usted dijo, eso se hace, pero sí es nuestra obligación como varones escuchar a nuestra esposa y tomar una decisión de acuerdo a eso que escuchamos de nuestra esposa, porque somos creados completamente diferentes, y las mujeres ven cosas que los hombres no ven, y los hombres piensan cosas que las mujeres no piensan, y en ese complemento es que podemos encontrar el camino correcto. Entonces, esos pasos de Teshuvá son reconocer,
sentir dolor por el pecado que cometí, confesar mi pecado. Pero ojo, confesar mi pecado no es que voy como en la iglesia tradicional y confieso mi pecado. No, o sea, confesar mi pecado es que confieso mi pecado de dolor delante de Hashem y de mis autoridades. Pido perdón a la persona que ofendí, pido perdón. Ustedes no saben, mire, las estadísticas muestran de Teshuvá que mucha gente es capaz de llegar hasta el paso 3, confesar. Pero lo que más le cuesta es pedir perdón. El paso número 4 es pedir perdón. El paso número 5 es hacer un plan con tus autoridades para cambiar definitivamente. Porque ¿qué sirve que usted reconozca que usted es un borracho? ¿Cierto? Usted reconoce, sí, no, yo tengo un problema con el alcohol, me duele embriagarme de esta manera, yo confieso, pido perdón. Y al otro día está. ¿Usted tuvo teshuvá? No, usted no tuvo arrepentimiento. ¿Usted qué tuvo? Remordimiento, que es completamente diferente. Y el último punto, que no por ser último es menos importante, es restituir. Y aquí era cuando al ladrón, aquel que había robado, le decían: ah, muy bien, usted se quiere arrepentir. Usted no solamente tiene que devolver lo que robó, sino que tiene que restituir. ¿Y qué significa restituir? Económicamente hablando, dar el 20% de lo que se robó. Por eso muchos terminaban trabajando para otros hermanos israelitas, porque han cometido un error de hurto, querían hacer todo su proceso de teshuvá, pero no les alcanzaba los recursos. ¿Para qué? Para pagar, para restituir. Entonces no era de que, no, pues dejémoslo así. ¿Cómo? Venga y trabaje. ¿Hasta cuándo? Hasta el año de Shemitah o hasta el año de Yobel, y ahí ya estamos en paz. ¿Tenemos un Dios de qué? De orden, de disciplina y de sujeción. Tenemos un tema impresionante que es la sotá, la mujer sotá. No sé cuántos leyeron. La mujer sotá y los celos. Un hombre empieza a sentir celos y le dice a su esposa: no me gusta que compartas con ese hombre, no quiero volver a ver con ese hombre. Sin embargo, la mujer no hace caso. Y él se da cuenta que ella permaneció más de 30 minutos con ese varón a solas. Inmediatamente la podía acusar delante de la Corte de Justicia de que muy probablemente ya le había sido infiel. Ella decía que no, la Corte de Justicia le decía: confiesa. Y había una manera de probar. ¿Leyeron cuál? Muy terrible. ¿Ustedes saben cuál era el castigo? Si esa mujer se bebía eso, se le empezaba a hinchar el vientre y moría. Pero ¿saben qué era lo más terrible? Que ese varón con el que había estado, así estuviese lejos, si hubiera dado la fuga, ¿qué le pasaba? Lo mismo. Lo mismo. Muchas personas me preguntan: ¿y por qué ponen de ejemplo a la mujer y por qué no dicen el hombre? Porque ese hombre que estuvo con ella también moría. Pero ¿por qué dicen que el hombre fue el que tuvo celos? Porque ¿quién es la cobertura de quién? ¿El hombre de la mujer o la mujer del hombre? El hombre de la mujer. Porque tenemos un Dios ¿de qué? De orden, de disciplina y de sujeción. Vemos también un tema que es el nazareato. Eso lo vamos a estar hablando en la tarde, en la Haftará. Pregunta: ¿puede un hombre dejarse crecer el pelo? ¿Sí o no? Claro, cuando hace un voto como nazareo puede dejarse crecer el pelo. Pero luego, ¿qué le toca hacerse con ese pelo? Raparse completamente. Si entendemos este concepto, vamos a entender pasajes como los de Rab Shaul, cuando estaban hablando de él, y qué le dice a él la Corte de Justicia: mira, págalo de esos jóvenes que están haciendo su voto para que se den cuenta qué tipo de persona eres. Porque en la Haftará, ¿de quién se habla? De Shinshón, de Sansón. Entonces en la tarde vamos a estar hablando de eso. Vemos la bendición sacerdotal, que es el pasaje cumbre de esta porción.
vemos las ofrendas de los príncipes. No sé cuántos leyeron ese pasaje de las ofrendas, larguísimo, ¿cierto? Y mucha gente dice, uy, no, pero ¿qué pasaje tan largo? ¡Qué pereza! Y la pregunta que siempre hace es, ¿por qué repite lo mismo la Torá? En vez de haber dicho, y pasó el príncipe de Yehudá y presentó su ofrenda, y todos los demás hicieron lo mismo. 3 versículos y se acabó. ¿Por qué repite lo mismo? Los sabios enseñan que cuando encontramos 2 palabras que se repiten, hay un mensaje oculto. Y aquí no encontramos 2 palabras. Aquí encontramos verso tras verso tras verso que se repite. Solo cambia el nombre del príncipe de la tribu que se presentaba delante de Hashem. ¿Quisieran saber ustedes cuál es el secreto de eso? Cuando el Eterno me dé el privilegio de volver a enseñar la Parashá Naso, se los enseño. ¿Ok? Y termina la porción hablando de que Moshe ingresa al tabernáculo. Esto es algo increíble, porque de acuerdo al orden del Eterno, ¿quiénes eran los únicos que podían estar en ese lugar santísimo? No, Aarón y su familia. Pero la Torá confirma que Moshe también podía ingresar. Y la pregunta es, ¿por qué? Si Moshe es hermano de Aarón, pero no fue llamado al sacerdocio, ¿por qué él puede ingresar? ¿Qué creen ustedes? Porque tiene mayor responsabilidad. ¿Ok? Era el líder espiritual de Israel. Las líneas de sujeción era primero Moshe, luego Aarón y su familia, luego los 70 ancianos y luego los 12 príncipes. Esas eran las líneas de sujeción y había que respetarlas. Entonces esa fuente que era Moshe, el principal, tenía el mismo privilegio de Aarón. ¿Ok? Ahora sí me puedes dar la siguiente, por favor. Miren esto. Solamente tengo 2 temas para desarrollar hoy. Sé que ha pasado el tiempo. Y son 3 palabras que si usted logra memorizarlas, hemos cumplido el cometido de que esta palabra no vuelva vacía. Es estructura, orden y servicio. Eso es lo que Dios enseña con la Parashá Naso. El primer mensaje que usted ve en esta porción es que se continúa con el conteo de los levitas y asignándoles sus funciones. Es decir, cada levita, como un reloj suizo, era un mecanismo perfecto que ya sabía cuando se iba a poner el templo en funcionamiento qué le tocaba hacer. Pero cuando se iba a recoger ese Mizcán también sabía qué le tocaba hacer. Y sabían que no era que, por ejemplo, uno de Merari le podía decir a uno de Gershón: no, es que amanecí más cansado, hazme el favor y va y me haces el trabajo y no, se moría. No podía. Tenían que respetar el orden que el Eterno había dado. Entonces de aquí aprendemos una lección muy grande. Todo ser humano necesita 2 cosas básicas para desarrollarse integralmente. 2. Una es ser tenido en cuenta y otra cosa es tener funciones específicas. ¿Qué nos demuestran los censos? No solamente que el Eterno manda a contar personas, sino que Él nos tiene en cuenta, que somos importantes para Él, que la obra que se hace en este plano físico, terrenal, material, no se hace por medio de ángeles, se hace sobre todo por medio de seres humanos. Pero esos seres humanos deben de tener una condición especial. ¿Cuál? Estar dispuestos a servir al Dios de Israel. Y eso es lo que se conoce como abodá, mi servicio. Y hemos hablado en muchas ocasiones de eso. Porque si mi servicio no es genuino, un servicio que esté basado en el orden, en la disciplina y en la sujeción, un servicio hecho de mala gana es como la ofrenda que presentó Caín. Y yo creo que ninguno de nosotros queremos eso. Y ahí es cuando recordamos un texto que está en 1 Corintios.
yo sé que muchos de ustedes lo deben haber leído. Primera de Corintios, capítulo 12, verso del 12 al 31. ¿De qué me habla ese pasaje? De que todos nosotros pertenecemos a un cuerpo. ¿Cuál cuerpo? El más maravilloso de todos, el cuerpo del Mashiach. Pero el mismo pasaje dice que no todos somos ojo, no todos somos mano, no todos somos pie, pero que todos somos necesarios en ese cuerpo de Mashiach. La pregunta que yo tengo que hacerme es, ¿realmente yo estoy siendo funcional dentro del cuerpo de Mashiach? Porque es que cuando usted ve un cuerpo ve órganos externos, pero usted también sabe que hay órganos internos que usted no los ve, pero que si dejan de funcionar, ¿qué pasa? Ese cuerpo muere. Entonces muchas personas dicen, es que ¿por qué a mí me tocó el servicio de limpiar los baños? Ahí usted está presentando una ofrenda como la de Caín. ¿Por qué? Porque recuerden que a nuestro Dios no debemos decirle nunca por qué. Tenemos que aprender que somos un cuerpo y que cada uno de nosotros cumple un papel específico dentro de la Keilah, y que todos debemos estar dispuestos a servir. ¿Cómo? Como se los dije anteriormente, debemos de tener una boda, un servicio que podamos hacerlo con orden, con disciplina y con sujeción. ¿Saben de esos tres, orden, disciplina y sujeción, cuál es el que más cuesta? Sujeción. Porque usted de pronto acepta que lo llamaron a hacer algo y lo empieza a hacer. Pero al igual que los jóvenes, usted, al igual que yo, empieza a tener ideas. No, pero esto, ¿por qué no lo hago así? No está mal que usted tenga ideas, no está mal que usted aporte. Lo que está mal es que usted las haga sin antes consultar. Porque si usted tiene una idea, usted debe ir a quien es su sujeción y decirle: Rab, Beidín, corte de ancianos, a mí me parece que esto lo haríamos mejor así, y no simplemente hacerlo. ¿Por qué murió Nadab y Abiud, los hijos de Aarón? Eran sacerdotes, podían entrar al lugar santísimo. Entonces, ¿por qué se dice que encendieron un fuego extraño? Porque se les ocurrió que porque tenían la autoridad podían encender un fuego. ¿Y qué pasó? Porque tenían antes de eso que preguntarle a su papá Aarón, que no solamente era su papá, sino su cobertura, o a su tío Moshe. Pero se les ocurrió que ellos podían hacerlo. Por eso es que muchas veces en nuestra relación con el Eterno tenemos que saber cómo se aplica ese concepto de Naaseh Benishma. Haremos y luego después que vamos a pensar, a entender. No nos están diciendo: aquí está el precepto, digiéralo, entiéndalo, medítelo, mire cómo lo va a cumplir. No, ¿qué nos están diciendo? Obedezca. Y ahí es donde la mayoría de nosotros fallamos. Dame la siguiente, Rick. Miren esto. Esto es una estructura que debe tener una congregación. Una estructura básica. Debe tener cortes de justicia. ¿Cuál es la primera corte? Un Beidín, que es una corte de 3, o una corte de ancianos, que pueden ser 7, 10, hasta 70. ¿Ok? Un Beidín o una corte de ancianos. Esa es la autoridad más alta. Todos de ahí para abajo necesitamos sujetarnos a esas autoridades, consultar con esas autoridades. Hay una rama que es la rama de la enseñanza, donde están, por ejemplo, o estamos los maestros, los rabinos, pero también nosotros tenemos que sujetarnos a ese Beidín y a esa corte de ancianos. No es que yo aquí voy a venir a salir a enseñar lo que yo quiera, porque se supone que yo tengo que tener una identidad con esa corte de justicia que me da el privilegio de enseñar.
Y viene la persona más importante en la estructura de toda congregación y que mucha gente lo desconoce. En hebreo se llama Gabbai. ¿Saben ustedes qué es un Gabbai? Un administrador de las finanzas, que tiene que ser un miembro comunitario de testimonio y que diezme. Es decir, las finanzas de la congregación, por lo general todo esto se hace en parejas, ¿no? ¿Recuerdan que Yeshua envió de 2 en 2? Entonces todo esto se hace en sugot, en parejas, para que si falta uno haya otro. Usted no puede entregarle las finanzas de la congregación a una pareja, hombre y mujer, hombre, mujer y mujer, que no se congreguen, que no den testimonio y que no diezmen. Desde ahí el funcionamiento no va a ser el correcto, porque ese Gabbai, esa persona que administra, es la que sabe el flujo de dinero que se mueve. Y agradecemos muchísimo por sus oraciones, pero una congregación se sostiene ¿cómo? Con sus diezmos y su sedacá. Y es un tema que a veces da escozor tocarlo, pero ¿por qué? Porque hemos visto ejemplos de líderes que se enriquecen. Y no está mal que el líder esté bien económicamente, lo que está mal es que ese líder esté bien económicamente y su keila, su congregación, pase necesidad. Si está bien económicamente, tiene que ir y buscar y ayudar a su keila, a su congregación. Y entonces ese Gabbai es el que sabe los movimientos financieros. ¿Qué recomiendan los sabios? Que esta línea que ustedes están viendo que dice enseñanza, es decir, los rabinos, los maestros, no se enteren de quién diezma y quién no diezma. ¿Por qué? Porque los sabios dicen, si usted que enseña la escritura se entera de que fulano de tal diezma o no diezma, y usted lo ve que cada vez está mejor y cambió de casa y compró otra casa y 3 casas y le va muy bien y no diezma, usted se puede cargar contra esa persona. Entonces, un maestro, un rabino puede hacer preguntas generales. Por ejemplo, Gabbai, ¿cómo están nuestros diezmos? Y el Gabbai le va a responder, no, todo el mundo está cumpliendo, o no, han bajado los diezmos. Por favor, que la gente tenga la conciencia de que hay que diezmar. Porque muchas veces creemos que la obra del Eterno se hace solamente con nuestras plegarias. Y oración significa que yo tengo que hablar y orar, pero también ¿qué? Actuar. Y el Maaser, tenemos el privilegio de pertenecer a una congregación donde tenemos el testimonio de nuestro Rabbi de Doña Piedad, donde sabemos, si usted puede preguntar como miembro comunitario, ¿qué se hace con mi dinero? Y por eso cada año a usted se le entrega un reporte de lo que usted dio. Y hay que ser muy transparente en esto. Algunas congregaciones dan informes públicos a los miembros comunitarios cada 90 días. ¿Qué lo hace a usted miembro comunitario de una congregación? ¿Qué lo hace? ¿Que usted venga todos los días? ¿Que usted ore sin cesar? No, señor, que usted diezme. El Maaser me hace miembro comunitario de una congregación. Con el Maaser está siendo probada mi obediencia y con la sedacá mi generosidad. Y hay otra rama que es muy importante, sobre todo en congregaciones como la nuestra, que es la rama del Kashrut. Entonces se nombra lo mismo, una pareja que es Shomer Kashrut, son los guardadores del Kashrut. Entonces son personas que nos enseñan cómo respetar las leyes del Kashrut, cómo comer kosher, y que a la congregación no entre nada que no sea así, para cuidar el proceso de cada uno en nuestra relación con Dios. Por la línea de la enseñanza viene el Hazam. ¿Quién es el Hazam? El que canta, el que dirige la liturgia, que tiene que ser en la misma línea de los maestros. El Gabbai tiene unos shaliajín o shalías, enviados, ¿ok? Entonces ese Gabbai es el que estructura. Necesitamos unas personas que hagan el aseo, que hagan la limpieza, que estén pendientes de la cocina. Pero ese Shomer Kashrut trabaja de la mano con las personas que se encargan de las fiestas.
de los Moedín, de organizar las fiestas, de toda la logística, de las sillas, de las mesas. Y abajo está toda la Keilah. Entonces, si ustedes notan en esta estructura, somos una Keilah donde todos somos un cuerpo y todos podemos servir si mantenemos los parámetros del orden, de la disciplina y de la sujeción. ¿Puedo aportar ideas? ¿Puedo opinar? Claro. No se salte las líneas de sujeción. Vaya y aporte, hable, diga sus ideas y se evalúan. No quiere decir que lo que usted diga se va a hacer. Va a ser tenido en cuenta para mirar cuál es el mejor camino. Y eso demuestra que tengo una madurez como persona y una madurez espiritual dentro de mi servicio congregacional. ¿Puede entender usted eso? Pero no todo parte de abajo de la congregación, todo parte ¿de dónde? De arriba, es decir, de ese beidín o de esa corte de ancianos, que son los que delinean los parámetros. Y es una responsabilidad muy grande, porque ese beidín, esa corte de ancianos es la que va a determinar, por ejemplo, los varones me hacen un favor y no vienen a la congregación en short, en bermudas, no pueden venir, ni en chanclas. Hay que venir con un pantalón y una camisa. Las mujeres no pueden venir en minifalda, por ejemplo. Entonces son como las normas de trabajo en una compañía. Si usted no la respeta, ¿qué pasa? Ha sido un placer. ¿Ok? Entonces, Mahanaim tiene dos estructuras, dos columnas básicas. El Eterno es uno y Yeshua HaMashiach. Amén. Creemos firmemente que seguimos el mismo Dios de Israel y que hubo un hombre que nos permite estar aquí y que cumplió todas las profecías para ser el Mesías de Israel. Esa es nuestra columna, nuestras dos columnas, nuestra estructura. Pero nuestro organigrama va en función del cuerpo del Mesías que somos. ¿Sí logran ustedes entender eso? En la medida que todos podamos tener esa camiseta puesta de Mahanaim, como cuerpo que soy, como servicio que presto, el Eterno nos permite crecer, multiplicarnos. Pero hay que tener una estructura. Rick, ¿me da la siguiente? Con esto voy a terminar. ¿Alguien me puede decir qué es esto que están viendo en la pantalla? Sí, claro, pero ¿qué es? Erlinda, ¿tú sabes leer? ¿Qué dice ahí? En el primer verso. Erlinda. ¿Qué dice? ¿Cuál es la primera letra que está aquí? La primera, no, la primera aquí. La Kaf. ¿Y la siguiente? No. La Kaf y la Dalet. ¿Qué significa? Es el número del versículo. Muy bien. Entonces, ¿qué versículo es ese? Escuchen, ¿qué versículo es ese? Con las dos letras que están ahí. ¿Cuál es el valor numérico de la Kaf? No. ¿Cuál es el valor numérico de la Kaf? Muy bien. ¿Y de la Dalet? Muy bien. Entonces, ¿qué versículo es? ¿Sí ven cómo es de fácil? Facilito. Pero ¿cuál es el primer verso entonces? Muchos de ustedes lo saben. Yevarejeja Adonai Beismereja. Ve. ¿Y luego qué dice? Adonai Panai Eleja Vi Juneja. ¿Y luego qué dice? Isa Adonai Panabeleja Beyasen Leja Shalom. ¿Ok? ¿Esta qué es? La bendición arónica o sacerdotal. ¿Ok? En hebreo. Pero si ustedes supieran los secretos que hay ahí, es increíble. ¿Alguna vez la han estudiado? ¿Alguna vez han profundizado en ella?
¿Alguna vez han investigado un poco todo lo que ella significa? Dame la siguiente y con esto termino, por favor. Aquí hay un pequeño resumen de lo que es la bendición de los Kohanim. Espero que puedan tomarle una imagen si quieren, o que puedan escribir. Pero esta bendición tiene una estructura de 3 fragmentos. 3 fragmentos. Primero, una bendición material, luego una bendición espiritual y luego una bendición de paz. Y lo primero que yo tengo que preguntarme es por qué el Eterno nos quiere bendecir materialmente primero y no espiritualmente. Y cuando yo leo en español que dice que Hashem te bendiga y te proteja o te preserve, los sabios enseñan que esta es una bendición que me da riqueza material, fuerza para hacer las riquezas. Pero como proviene del Creador, no solamente me dan la bendición, sino que Él me garantiza que me va a permitir que sea cuidado en eso que adquiera. Es decir, que no venga el saltón, el pulgón y se robe mis cosas, sino que esa fuerza que Él me da para adquirir esos bienes va a ser guardado para mí, no para otro. Y mire algo muy impresionante. En hebreo, ¿me la puedes devolver, Rick? Discúlpame que te va a estar molestando, si la devuelves un momentico. En hebreo, ¿cuántas palabras tiene el primer verso? En hebreo, ¿cuántas palabras tiene? 3 palabras. Esas 3 palabras se refieren a los 3 patriarcas: Abraham, Isaac y Jacob, que por las promesas que el Eterno le hizo a ellos, aún hoy seguimos recibiendo bendición. Porque a ellos fue que se les hizo todas esas promesas. Ustedes no recuerdan que a Abraham se le dijo: en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Y entonces por ellos 3, aún esas bendiciones siguen vigentes, dispuestas para cada uno de nosotros. La segunda, el segundo verso, ¿cuántas palabras tiene? 5. Dame la siguiente, Rick, por favor. Miren esto: la bendición espiritual, ¿cómo dice en español? Que ilumine Hashem su rostro hacia ti y te conceda gracia, ¿no? Entonces, cuando dice ilumine su rostro, ¿qué está hablando? De que en el Mishkan, ¿dónde era que estaba esa luz? No está hablando de la luz de la menorá, sino que está hablando de esa luz que provenía del cielo, que era la Shejiná. ¿Qué es la Shejiná? La presencia divina. Entonces, ¿qué es lo que permite el Eterno por medio de esta declaración? Que esa presencia divina more en nosotros y nos conceda ¿qué? Gracia. ¿Y qué es gracia? En hebreo la palabra es, o el shores, la raíz es gen. Es gen. Dame por favor la anterior, Rick, discúlpame. Qué pena con usted ir y venir, pero así es como toca. Mire, si ustedes ven la última palabra, dice, ¿sí la ven? Bijuneja, ¿sí la ven? ¿Cuál es el shores? La raíz de esa palabra. La letra het y la letra nun, que es gem, gracia. Por eso, en esta palabra, bijuneja, la palabra que está escondida es gracia. Pero entonces usted dirá, ¿pero y qué es gracia? Algunos hablan de esplendor, pero entonces realmente ¿qué es gracia? Esa palabra gem, gracia, me da la siguiente, Rick, porfa. Esa palabra gen o gracia es algo sobrenatural. La mejor manera como los sabios lo han podido explicar es que es algo que nos produce a nosotros un apego, o sea, un apego hacia algo, pero ese apego no es derivado de ninguna lógica ni de ninguna racionalidad. ¿Y es un apego hacia qué? Hacia la Torá. Es decir, en la misma bendición sacerdotal, Él está haciendo algo sobrenatural, que es darnos de su gen, de su gracia, para que de una manera sobrenatural nos apeguemos a la Torá. Y por medio de ese apego a la Torá,
la Shejinah del Eterno resplandezca en nosotros. Entonces, si yo no me apego a la Torah, la Shejinah va a resplandecer. Es lo que debemos de saber, o al menos pensar. Ese verso, como ustedes vieron, ¿cuántas palabras tiene? 5. ¿Y saben por qué tiene 5 palabras? Porque hace referencia a los 5 libros de la Torá. Por eso debe ser nuestra meta tener al menos 5 rollos de Torá. ¿Para qué? Para que cada rollo sea correspondiente a un sefer, a un libro. Y vamos con la última, que es la bendición de la paz, porque al final termina diciendo que Hashem eleve su rostro hacia ustedes y les conceda ¿qué? Shalom, paz. ¿Cuántos deseamos paz? Todos, yo creo. Entonces todos deseamos las bendiciones materiales, claro. Todos deseamos las bendiciones espirituales, claro. Pero todos queremos tener esas bendiciones con tranquilidad. ¿Por qué? Porque cuando usted dice: Rab, por favor me ayudas a orar para conseguir un mejor trabajo, para que este negocio me salga, y resulta que te salió el trabajo, te salió el negocio y no volviste a la congregación. Ay, hermano, ¿y por qué no volvió? No, porque es que me está yendo, pero usted, hermana, tan bien que no me queda tiempo ni de ir a la congregación. ¿Eso es bendición? O sea, es su peor desgracia. Y muchos caemos en esa trampa. Mire, desafortunadamente yo desprecié mi llamamiento. Nosotros vamos a completar 5 años aquí. Y yo estaba pasando por unas situaciones económicas difíciles en Colombia. Y tenía muy buenos negocios. Y sabe, tuve la osadía de sentar a mi Beidín, a mi Rab, y decirle: me da pena con ustedes, pero yo no puedo seguir sirviendo en la congregación. Me voy a dedicar a mis negocios, porque necesito hacer dinero, necesito pagar las deudas y necesito tener bien a mi familia. Y yo soy una persona responsable. Mi Beidín se soltó a llorar. Y yo dentro de mí decía: qué exagerados. Recuerdo un roe que me dijo: More, no lo haga, es la peor desgracia. Tomé esa decisión y en un lapso de 3 o 4 meses perdimos todo lo que teníamos, todo, casa, negocio, todo. Mi nombre fue puesto en público como una mala persona. Llegamos aquí con $1,017 en el bolsillo, a empezar de nuevo, mi esposa, mi hijo y yo. No éramos los más ricos, pero no nos faltaba nada. Y fueron 3 meses, nos llegamos aquí y no pudimos quedarnos aquí, nos fuimos a New Jersey a trabajar en los warehouses de New Jersey. Fueron 3 meses de duelo, de luto, por la vida que habíamos dejado atrás. Y yo creí que la vida se había acabado. Y en su misericordia nuestro Dios, ¿sabe qué hizo por mí, por mi familia? Me enseñó emuná, fe, bitajón, algo que no tenía. Y nos permitió retornar. Y usted sabe, después de que lo que yo viví, ¿cuándo voy a dejar de servirle a mi Dios? Por eso cuando uno le dice a la congregación, no es por ahí, no es porque uno sea caprichoso y quiera hacerlo sentir a ustedes mal o llevarle la contraria. Es porque muchas veces a las cabezas el Eterno nos permite recibir unos golpes tan fuertes para que la congregación no tenga que exponerse a eso. Y sin embargo, cuando uno les dice: congregación, no es por ahí, ¿qué vas a ver? Tenemos un Dios que es el único bueno, que es misericordioso, que nos bendice, que quiere bendecirnos. El problema no es que Él quiera bendecirnos, el problema es si yo quiero recibir su bendición, si yo quiero ser lleno de emuná, de fe, de bitajón, de confianza en Él.
de hacer lo que a mí me toca hacer para poder que mi Dios me bendiga. Yo creí que mi vida se había acabado. Perdí mi emprendimiento, no quería hacer nada. Viví mi vida de inmigrante, que es muy honrosa, pero es muy dura, haciendo lo que toque hacer. ¿Y saben yo qué decía? ¿Cuándo voy a volver a enseñar? ¿De qué voy a enseñar? ¿De una vida de derrota? Y no podemos permitir que eso pase en nuestras vidas. Esos sentimientos de depresión, de derrota, de estrés, no pueden estar en nuestras vidas. No importa la circunstancia que vivamos, tenemos un Dios que es Ribono Shel Olam, el dueño del mundo. Solo basta una palabra suya para que todo cambie, para que la enfermedad se vaya, para que la provisión llegue. Y esta porción, por medio de esta bendición, nos llena de esa emuná, de esa fe, de ese bitajón. Yo espero que tengamos la disposición no solamente de recibir esta bendición, sino de trabajar por ella, de querer agradar a nuestro Dios. Yo le quiero pedir el favor a nuestro Rab que nos dé el privilegio hoy de recibir esta bendición de parte de él. Nos ponemos de pie, congregación. Los varones que tienen talí se cubren su cabeza, por favor. Todos inclinamos nuestro rostro, por favor. Levantamos las manos al cielo, porque nuestro Rab es un vehículo de bendición, pero quien nos bendice es nuestro Dios. Y le damos gracias al Eterno por nuestra congregación, por nuestro Rab, por Doña Piedad, porque nos ha traído a un lugar de bendición y somos bendecidos para bendecir. Baruch Hashem. Gracias, gracias, Rabino. Bendición, protección, dirección. Contiene este pasaje sobrenatural. Yevarejeja Adonai veismereja. Yaer Adonai panaveleja vijuneja. Isa Adonai panaveleja veyasenleja shalom. Que el Señor te bendiga y te proteja. Esto es básico, esencial, definitivo. Que el Señor, que Adonai te bendiga y te dirija, te proteja. Yaer Adonai panaveleja vijuneja. Que el Señor ilumine su rostro. Gracias, oh Eterno, porque tu presencia está con tus siervos, con tus hijos, con tus hijas. Gracias, oh Eterno, porque eres tú el que has dado, das y darás tu gracia, tu presencia. Yisá Adonai panaveleja, que el Eterno eleve su rostro hacia ti. Gracias, gracias. Veyasenleja shalom, y que ponga sobre ti esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Señor, te damos gracias porque hoy tú eres eso. Tú das vida, shalom,
prosperidad. Señor, a los que tienen necesidad de salud, tú eres salud, impartes salud. Te agradecemos, te damos honor, loor y gratitud. Gracias. Gracias por lo que hizo Yeshua allí en el madero. Por sus heridas, como fue profetizado, todos somos sanados. Gracias. Beshem Yeshua HaMashiach. Amén. Amén. Shabbat Shalom. Una hermana que nos bendice a todos me compartió algo esta mañana. Le voy a pedir que pase acá porque es tiempo de, pueden sentarse, de diezmos y ofrendas, pero venga acá, hermana, que es producto del ser fiel, de obediencia en algo bien puntual como son los diezmos y ofrendas. ¿Qué sucedió, mi hermana? Ella, el nombre secular por el cual lo conoce el presidente Biden y todo lo demás es Erlinda, pero el nombre bello de ella es Débora, imagínense. Bueno, yo, mi hijo salió de vacaciones o se fue a ver a su tía el 1 de enero, el 1 de mayo, y él recibía su dinero el día 3, pero yo no lo pude sacar porque no me lo dejaron sacar, porque tenía que ser él. Entonces le dije, bueno, el dinero va a quedar ahí y ya cuando él venga, pues él va a recoger el dinero. Entonces yo, como yo soy la administradora de mi hijo, pues agarré y de todas maneras traje los diezmos y traje todo lo que tenía que hacer, pero pues hasta que viniera mi hijo a sacar el dinero, y cuando vio ya nada más tenía, él le dan 400, a veces le dan 500 o 450, y total que nada más tenía $80. Le sacaron casi todo el dinero. Le sacaron el dinero. Ya cuando vio no tenía y él no había sacado nada. Entonces le dije, bueno, pues vamos a orar y a ver qué el Señor dice. Y hablamos por teléfono, nos dijeron que moviéramos todo. Bueno, ya, que el Señor haga la obra, ¿no? Entonces ya es más, ni Abdiel ni yo nos preocupamos. Y cuando ayer que fuimos a recoger su dinero, le habían dado lo doble, el dinero que le sacaron y el dinero que le tenían que dar. Entonces resultó que tenía $900. Dije, bueno, entonces el Señor nos devolvió el dinero y ya gracias a Dios nos dio el dinero. Y pues bueno, cuando menos eso fue una bendición muy grande delante del Señor, y para mí es una bendición que el Señor nunca nos desampara, y yo le doy gracias a Dios que en medio de eso yo pensé que ya todo estaba perdido. Bueno, ya nos lo robaron y ya, pero resulta ser que el Señor nos los devolvió, y por eso le damos la honra y la gloria. Hay un principio de vida aquí, es que sabiendo que no había dinero, que se había desaparecido, aún eso ella trajo el diezmo, aún aunque ya no estaba el dinero allí, ella vino y lo trajo. Y mire lo que el Señor es y hace. Ese es nuestro Rey, nuestro Dios. Amén, Baruch Hashem. Que el Eterno permita que esta palabra se haga vida en cada uno de nosotros. Amén. Vamos a recibir la bendición de la congregación, si son tan amables y nos ponemos de pie. Que aquel que bendijo a nuestros padres Abraham, Isaac, Jacob, Moshe, Aarón, David, Shlomo, a nuestro Rebbe Yeshua HaMashiach, que él bendiga a toda esta santa congregación Mahanaín, tanto a grandes como a pequeños, a nosotros, a nuestras esposas, a nuestros hijos, a nuestros discípulos, así como a todo lo que poseemos. Que Ribono Shel Olam, el Rey del mundo, nos bendiga y escuche nuestras oraciones y nos redima y salve de toda tribulación y daño.
que la palabra del Eterno, su sagrada Torá, nos conceda respiro, que nos proteja y que extienda sobre cada uno de nosotros la suká de su paz, que implante en nuestros hijos la hermandad, la paz y la amistad, que aleje de nuestros hijos el odio gratuito, que quiebre el yugo de los pueblos de nuestros cuellos y que haga que en nosotros se cumpla lo que está escrito. El Eterno, el Eloa de nuestros padres, incrementará en nosotros 1000 veces más y nos bendecirá tal como nos dijo. Que así sea su voluntad, y decimos amén. Vamos ahora a interceder por los enfermos. Si usted tiene alguna persona enferma, este es el momento de que usted levante la voz por él. Recuerden que primero lo hacemos por los varones, luego lo hacemos por las mujeres. Yo hago una pausa para que usted mencione ese varón o esa mujer enferma, luego hago otra pausa para que usted mencione su nombre y usted se compromete a hacerse de acá en favor de la sanidad de esa persona. Que aquel que bendijo a nuestros ancestros Abraham, Isaac, Jacob, Moshe, Aarón, David, Salomón, a nuestro rey Yeshua HaMashiach, que él bendiga y cure al enfermo. Ahí mencionamos el nombre del varón enfermo. Ya que ahí mencionamos nuestro nombre, sin voto alguno se compromete a hacerse de acá en su favor, que en recompensa de ello el santo bendito de se llene de misericordia hacia él y lo haga recuperarse, lo cure, lo fortalezca y lo haga vivir, y que desde el cielo le envíe rápidamente curación completa para todos sus miembros y todos sus tendones, junto con todos los demás enfermos de Israel, curación del alma y curación del cuerpo, que la curación esté próxima a llegar ahora, rápida y prontamente, que tal sea su voluntad, y decimos amén. Ahora por una mujer. Que aquel que bendijo a nuestros ancestros Abraham, Isaac, Jacob, Moshe, Aarón, David, Salomón, a nuestro rey Yeshua HaMashiach, a nuestras matriarcas Sara, Ritca, Rachel, Belea, que él bendiga y cure a la enferma. Ahí mencionamos el nombre de la mujer enferma, ya que ahí mencionamos nuestro nombre. Sin voto alguno se compromete a hacerse de acá en su favor, que en recompensa de ello el santo bendito de se llene de misericordia hacia ella y le haga recuperarse, la cure, la fortalezca y la haga vivir, y que desde el cielo le envíe rápidamente curación completa para todos sus miembros y todos sus tendones, junto con todos los demás enfermos de Israel, curación de alma y curación de cuerpo, que la curación esté próxima a llegar ahora, rápida y prontamente, que tal sea su voluntad, y decimos amén. Quiero pedirle el favor a Miriam que pase acá adelante con Efraín para que por favor ore y dé gracias por el maaser y la sedaká. Si eres tan amable y tomas el cofre, Efraín. Señor, en esta mañana te pido bendiciones por este maaser que hemos ofrecido. Te pido que bendigas las manos de los trabajadores, que bendigas a aquellos que han puesto su diezmo cumpliendo con este precepto. Bendice sus trabajos para que sus casas siempre estén llenas de todo lo necesario, para que todos podamos vivir de acuerdo y siempre a tu voluntad. Amén. Bueno, congregación, los esperamos en 5. Perdón. Esta semana estuvo cumpliendo años, como ustedes saben, la gran mayoría, nuestro hermano, ¿cómo es que dice el nombre? Beniamín. Ah, no, perdón, oiga, lo mandé a que cumpliera años. Perdón, se me chispotea de vez en cuando, no con mucha frecuencia, solamente cada 60 segundos. Sí, su grado de Beniamín. Entonces hay un pequeño detalle que el grupo de, ¿cómo se llama? El grupo de mujeres, se fija, se me chispotea. ¿Cómo se llama el grupo? Lo hacen a nombre de la congregación, no es a través de Moriac, sino de la congregación Mahanayin. Un pequeño detalle para Beniamín, gracias al Eterno.
También me había dicho el doctor Boaz que él había invitado a alguien. Si es verdad, es un hecho, él invitó a José. Bienvenido, José. Ya le habíamos dado, pero una vez más, bienvenido. Y también a Efraín. Qué bueno que la mamá lo invitó y está con nosotros e hizo la lectura. Una de las lecturas, Baruch Hashem. Que el Eterno les continúe bendiciendo en todo. Entonces ya pasaron de los 5 minutos, ya pasaron 3 minutos, solamente en 2 minutos allí. Esperamos en 2 minutos en la sala contigua para hacer el kiddush. Shabbat shalom. Tu voz, oh Hashem, resonó en el cielo. Los montes humearon, la tierra tembló. Con manos de fuego, las letras sagradas. En piedra grabaste un pacto de amor y todos dijeron: nace Benishma, nace Benishma, obedeceremos, nace Benishma y escucharemos. Tu santa palabra con sangre grabaste, de tu amado Hijo en mi corazón. Tu espíritu enviaste y así la sellaste. Ángeles bajaron diciendo Kadosh. Por eso tus hijos celebran Shavuot y todos diremos: nace Benishma, nace Benishma, obedeceremos, nace Benishma y escucharemos, nace Benishma, obedeceremos, nace Benishma y escucharemos. es lámpara, espada y luz tu Torá, es fuego, rocío, lluvia, leche y miel, es paz, es justicia, amor, libertad, camino y vida y toda verdad. Por eso decimos: nace Benishma. Nace Benishma, obedeceremos, nace Benishma y escucharemos.